Buen día, estudiantes del Colegio Portugal. Vamos a desarrollar una clase para el grado octavo con el tema de revolución industrial. La revolución industrial implica cronológicamente los siglos XVIII y XIX y nos detenemos en la creación de las máquinas que dieron posible el impulso a esta nueva época, que implicó una nueva orientación del trabajo en torno a la mano de obra que se desplaza del campo a la ciudad. La población se empieza a hacer cada vez más urbana y también se da un crecimiento bastante acelerado de la población por distintas condiciones, algunas de ellas al mejorar las condiciones de alimentación, y también pues la revolución industrial inicialmente tuvo muchas condiciones desventajosas que implicaron que la mano de obra que se utilizaba era bastante joven. Los niños desde antes de los 10 años incluso entraban a las fábricas y la expectativa de vida no iba más allá de los 20 años porque sencillamente las condiciones insalubres, las condiciones desfavorables que se tenían en las mismas fábricas hacían que las personas pues se enfermaran y murieran a muy temprana edad. Entonces, así como se tenían muchos hijos, que por eso hablamos del proletariado, que significa colección de hijos, justamente porque se tenían muchos hijos para satisfacer las necesidades básicas del trabajo en el campo, pero también porque la expectativa de vida no era muy prometedora, de manera que muchos podían incluso ni siquiera llegar al momento del parto, eran abortos, y algunos, los que nacían, no tenían gran esperanza de vivir porque no existían las condiciones sanitarias o de medicina que permitieran lograr superar ciertas condiciones de salud que terminaban con la vida de los niños, y los que llegaban a la adolescencia, las condiciones de trabajo pues no los dejaba superar los 20 años en las fábricas, donde se les explotaba realmente sin darles mucha esperanza ni siquiera de sacar un sustento o de poder mejorar la condición económica, porque a veces se les pagaba con el mismo fruto del trabajo, lo cual llevó a que la población también se organizara y se dieran las primeras formas de sindicalismo y otras ideas políticas que hoy en día de pronto no están bien vistas, pero que son el fruto de una época en la cual la explotación y el abuso de unas clases sobre otras pues dieron el surgimiento a ese tipo de ideologías comunistas, socialistas, anarquistas. Bueno, para la primera pregunta de la guía de trabajo tenemos: ¿cómo podemos resumir la época de la revolución industrial? Acá hay que hacer una distinción entre resumen y síntesis, porque hay algunas respuestas que implican más una síntesis que un resumen. Cuando uno habla de síntesis, está hablando de conceptos muy objetivos, muy concretos, en los cuales se puede apreciar el mismo contenido, pero como su nombre lo indica, de una manera sintética. Cuando hablamos de resumen, es algo más discursivo, y lo cual implica que hay aspectos que se están tocando de una manera bastante, o mejor dicho, explicada, aunque con pocas palabras. Entonces vamos a tener en cuenta eso en la primera pregunta. En la segunda pregunta: ¿qué supone el surgimiento de las ideologías que demandaban mejores condiciones de vida para las clases más desfavorecidas? Entonces, como ya lo decía, en las condiciones de trabajo infrahumanas se dieron ciertos cabecillas o ciertas personas que empezaron a pregonar los derechos de la clase trabajadora y a descubrir ese sistema de clases en el cual pues algunos privilegiados podían controlar, mandar y gobernar, y otros les tocaba simplemente obedecer y trabajar. Entonces, así como surgió la burguesía, que era una clase
de comerciantes, acomodados. También estaba el proletariado, que eran las familias más humildes y generalmente relacionadas con el trabajo del campo, porque se tenían muchos hijos, justamente porque las labores agrarias ameritaban una gran cantidad de mano de obra, y la forma de tenerla abundante y barata era pues por medio de familias numerosas. A eso se le llamó proletariado. Entonces, ese surgimiento ideológico, pues lógicamente va a suponer una confrontación de unas clases con otras y una reivindicación de derechos, en este caso relacionados con el tema del trabajo. En la tercera pregunta, ¿qué siglos comprende la revolución industrial? Inicialmente ya se dijo de una manera explícita, pero hay que tener en cuenta que cuando uno habla de revolución industrial, habla de una época concreta en la cual se da el surgimiento de ciertos elementos tecnológicos que permitieron un desarrollo y una proyección de mejor calidad de vida de una manera acelerada, y gracias a esos nuevos inventos también sostenibles, ¿sí? Esos inventos que con el paso del tiempo han ido, por ejemplo, mejorando la agricultura por medio de técnicas, pero también de insumos que ayudan a que las cosechas sean mejores, más productivas, y que menos personas puedan hacer mayor producción en un campo o en un cultivo. En la cuarta pregunta, ¿qué modelo económico sustenta la exposición anterior? Bueno, estamos hablando de un texto en el cual se habla de ciertas necesidades que empezaron a experimentar algunos países europeos, en las cuales se veía que era necesario impulsar la producción interna de estos países, razón por la cual dentro de los modelos de administración de lo público encontramos algunos que son propenden por el libre cambio, ¿sí? O por la libertad, esa libertad que estimula el comercio y que hace que lógicamente el dinero fluya. Pero ¿qué pasa con ese modelo? Que de pronto no es muy coherente con el crecimiento de la industria propia, de la industria nacional. Entonces, en el caso de los países que buscaban fortalecer su propia industria, el modelo que se identifica ahí es un modelo de protección del mercado interno, de manera que los productos e insumos que se sacan de la explotación agraria, agrícola y minera sean utilizados dentro del mismo país, lo cual implica lógicamente que se proteja esa condición, y una manera de hacerlo es pues lógicamente cerrando la frontera a lo que viene de afuera, porque así la necesidad hace que se empiecen a explotar las materias primas y a producirlas por cuenta propia. En la quinta pregunta, ¿por qué es discutible atribuir el cambio de mentalidad de la revolución industrial a causas morales y religiosas? Ya que en el texto se habla, por ejemplo, de que los países católicos permanecieron estancados, lógicamente también porque tenían una forma de valorar el trabajo como algo negativo, mientras que los países de mentalidad protestante estimulaban la idea del trabajo como una forma de liberación del hombre, de realización de las condiciones y habilidades humanas, y ese tipo de mentalidad pues se podía mirar como algo influyente a la hora de valorar el nivel de desarrollo que pueda tener un país. Sin embargo, considerar eso de una manera excluyente de otros aspectos, pues es discutible. O sea, no podemos decir que es solamente la mentalidad la que implica el nivel de desarrollo que pueda tener un pueblo, porque hay muchos otros factores que son interesantes y hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que sucede con España, Portugal e Italia, de pronto también, que fueron países que se beneficiaron mucho en la época del descubrimiento de América y de pronto desarrollaron una economía más sostenida en el comercio que en la propia producción industrial, pues ahí ya tenemos una incidencia
que implica considerar aspectos distintos para mirar el nivel de desarrollo que para la época de la Revolución Industrial alcanzaron estos pueblos. El trabajo termina con una pequeña síntesis donde se habla de aspectos como la demografía, la economía, lo social y lo ambiental, que han sido también drásticamente transformados por cuenta de la Revolución Industrial. El crecimiento demográfico, que ha sido bastante significativo, donde los pueblos multiplicaron la población de una manera exponencial. De un momento a otro se vieron condiciones mejores para la producción, para poder mantener y también para poder preservar la salud de las personas, lo cual también hizo que las familias ya dejaran de ser de pronto tan numerosas como pudieron ser en un primer momento, porque ya se podía garantizar la vida de los hijos. Cuando comienza la Revolución Industrial, las malas condiciones higiénicas y las malas condiciones de salud en general, pues lógicamente hacían que si una familia tenía muchos hijos, era pensando en los que iban a morir antes de llegar a un nivel de subsistencia y de independencia como lo que uno espera de un hijo. Hoy en día el pensamiento es totalmente distinto, ¿sí? Porque hay ya otras condiciones de vida y también hay mejores condiciones de salud que permiten preservar y mantener la salud incluso desde la etapa intrauterina, o sea, que los niños no se vayan a morir antes del parto. Y todo eso incide a la hora de mirar aspectos relacionados con esta época que comprende los siglos XVIII y XIX básicamente. Bueno, espero que hagan un buen trabajo, lean a conciencia el material y que tengan una feliz semana.